Cuando solicitamos a las niñas y a los niños que copien una figura, dicha situación representa un problema, ya que tener que reproducirla invita a pensar, por ejemplo, cuáles son sus elementos, las medidas y sus propiedades, pero también a tomar decisiones sobre qué instrumentos geométricos son los más convenientes a utilizar. Es decir, para poder copiar una figura es necesario establecer ciertos puntos de referencia e identificar algunas características. La riqueza del problema no estará en que repitan los pasos a medida que lo está realizando su docente o una compañera o un compañero, sino en que vayan reconociendo las propiedades que caracterizan la figura y que no resultan evidentes. Para el copiado es pertinente proponer a las niñas y los niños actividades con diferentes niveles de complejidad. Cuando solicitamos a las niñas y a los niños que copien una figura, dicha situación representa un problema, ya que tener que reproducirla invita a pensar, por ejemplo, cuáles son sus elementos, las medidas y sus propiedades, pero también a tomar decisiones sobre qué instrumentos geométricos son los más convenientes a utilizar. Es decir, para poder copiar una figura es necesario establecer ciertos puntos de referencia e identificar algunas características. La riqueza del problema no estará en que repitan los pasos a medida que lo está realizando su docente o una compañera o un compañero, sino en que vayan reconociendo las propiedades que caracterizan la figura y que no resultan evidentes. Para el copiado es pertinente proponer a las niñas y los niños actividades con diferentes niveles de complejidad. Una de ellas puede estar vinculada al tipo de papel que se utilizará. Es decir, se podrá comenzar en un primer momento con hoja cuadriculada para posteriormente continuar realizando las copias en hoja rayada y llegar finalmente a la construcción en hoja lisa. Otra variable que modifica la exigencia en una situación estará vinculada a las condiciones en que dicha tarea se lleve a cabo. Aquí debemos tener en cuenta dos posibilidades. Una de ellas es que el dibujo se realice teniendo presente el modelo, que las niñas y los niños lo tengan a su alcance. Es decir, su docente le entregará una figura que oficiará de modelo en papel cuadriculado, por ejemplo, y una hoja también en papel cuadriculado para que la copien. La otra posibilidad es que el dibujo se realice mientras el modelo está fuera de la vista. Se deberá prever un lugar, por ejemplo un pupitre o el escritorio, donde se colocará la figura y al que deberán ir, analizar y tomar decisiones sobre el modelo que luego deberán reproducir. En este caso, no tenerlo presente exige a las niñas y a los niños anticipar cuáles son las informaciones necesarias para hacerlo y encontrar una manera de registrarlas. Y si de complejizar se trata, podremos proponer además realizar un límite de visitas al modelo. Aquí también se podrá ir graduando a nivel de complejidad, ya que no será lo mismo realizar la copia de una figura simple o conocida, porque ya se trabajó, que realizar la copia de una figura compuesta o que no se conoce porque no fue trabajada anteriormente. Por ejemplo, no será lo mismo copiar una figura de 4 lados que una que posea 6 o más, o copiar una figura que tenga todos sus lados rectos que otra que tenga algunos de sus lados curvos. Tampoco será lo mismo copiar figuras a distinta escala, realizando una ampliación o reducción de la misma. En todos los casos, posterior al copiado, resultará interesante incentivar a niñas y niños a que comparen sus procesos, superponiendo la hoja que realizaron con el original para verificar si realmente quedaron iguales. Observemos que esto no será posible para el caso de copiado a distinta escala, sin embargo se podrán cotejar las distintas construcciones realizadas por niñas y niños entre ellos. Otro modo de gestionar las construcciones está relacionado con la reproducción de una figura que no ven a partir de datos que las niñas y los niños solicitan. Es decir, se tratará de pedirle al docente algunos datos sobre la figura para poder reproducirla de manera que, una vez que consideren que han concluido el dibujo, se superponga con la del docente, procediendo a una verificación y discusión de posibles errores. ¿Cuál es la diferencia con el dictado o la copia de una figura? Que en este caso, las niñas y los niños se manejan con la representación interna que tienen de la figura con la que trabajan, y el modelo sobre el que razonan es producido por ellas y por ellos, sin que se superponga con el que deben construir. Estos juegos permitirán la observación y realización de un análisis más dinámico de las figuras. Una opción posible es el memotest,
un juego de memoria perceptiva en el que por lo general hay que buscar el idéntico y formar parejas. Valiéndonos de las mismas cartas utilizadas en el memotest, podemos proponer un trabajo en pequeños grupos en el cual uno de los integrantes elige una tarjeta y el resto realiza preguntas para averiguar cuál fue el elegido. Es importante indicar que las preguntas deben ser respondidas por sí o por no, con el fin de que las características sean enunciadas por quien realiza la pregunta. Por ejemplo, en función de las figuras seleccionadas, podrán preguntar acerca de la cantidad de vértices y lados, si los bordes son curvos o rectos, si los lados son rectos o inclinados, si son iguales o son distintos. Inicialmente, es esperable que las niñas y los niños utilicen un vocabulario poco formal, cuestión sobre la que se podrá trabajar en las sucesivas jugadas. De esta manera, esperamos que vayan avanzando desde una identificación global de las figuras hacia un trabajo más específico en relación a las características geométricas para ir elaborando sus propiedades. En ambos casos, por medio de las actividades que no implican construcciones, se estará favoreciendo que niñas y niños diferencien las características exploradas de las distintas figuras geométricas y que las puedan formular mediante la construcción de un vocabulario cada vez más específico. Para el copiado de figuras, además de la decisión a tomar sobre qué tipo de hoja utilizar y que deberá ser progresiva, será interesante discutir si es necesario o no utilizar la regla. Como se expresa en Cuadernos para el Aula, inicialmente las niñas y los niños no considerarán la regla o la escuadra como un material de utilidad, pero esto se puede discutir con el grupo si se incluye en la consigna de copiado, por ejemplo, la indicación de que al superponer la figura copiada con el modelo no se deberá percibir ninguna diferencia. En cualquier caso, la reproducción de figuras implica un uso cada vez más preciso y selectivo de los instrumentos de geometría. Así, por ejemplo, si en el modelo a copiar proponemos una figura cuyos lados no son rectos, permitirá visualizar los límites de una regla o una escuadra y la búsqueda de utilización de un nuevo instrumento, el compás. Estos son algunos de los problemas geométricos que podemos nombrar entre otros tantos.